Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Rosenthal y soy una de las creadoras que participa en el proyecto de Estelas de Usumacinta, que está ahora en la exhibición en el Museo Amparo. Y bueno, pues hoy soy moderadora y ponente, así es de que me presento. Yo soy profesora en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México. Y también pues he trabajado mucho en temas de patrimonio, con mucho interés en las relaciones que tienen personas con vestigios y con la historia del pasado, sobre todo el pasado prehispánico aquí en México. Y en particular me ha interesado trabajar sobre las colecciones en los museos, tratando de trazar sus trayectorias, de dónde vinieron, cómo llegaron a los museos, qué hace que un objeto acabe en una colección, en una sala de museo, qué relaciones tienen con personas, comunidades y lugares de donde venían. Y pues esa es también la razón por la cual el proyecto de Estelas de Usumacinta me interesó en un principio, porque no se puede pensar en la historia del río Usumacinta sin pensar también en la historia de los objetos y los monumentos del arte maya. El Usumacinta es el lugar donde las sociedades del clásico maya florecieron y por lo tanto también donde están las ruinas de sus ciudades que fueron exploradas, estudiadas y también despojadas de muchos objetos y de muchos monumentos que están ahora en distintas partes del mundo. Entonces, pues voy a hablar un poco justo sobre el tema de los museos, las colecciones y también los traslados y las restituciones de monumentos, en particular de estelas, pero también de dinteles y de otros objetos en mi ponencia de hoy. Esta es la última sesión del curso de Estelas de Piedra, que es la primera parte de una serie de dos cursos que organizamos Emilio Chapela, Eduardo Avaroa y yo alrededor de la exposición. En Estelas de Piedra hemos estado pensando sobre todo en estos monumentos líticos de arte maya y sus trayectorias, sus estudios, su significado, las relaciones que tienen con las comunidades y también sus posibilidades un poco hacia el futuro. Y vamos a iniciar dentro de 2 semanas un nuevo curso que se llama Estelas de Agua. Aquí pueden verlo. Este va a ser un curso también en línea gratuito, coordinado por los tres y que va a estar enfocado en temas de ecología, sustentabilidad, y también la historia hídrica y ecológica del Usumacinta. Entonces vamos a empezar con una sesión de historia ambiental del Usumacinta. Vamos a tener una sesión sobre cómo se dice naturaleza en maya con activistas y personas de la región hablándonos sobre cómo está ahorita la situación a nivel ecológico, protección y conservación ambiental en áreas protegidas naturales, con algunos de los colegas de la CONAMP que han estado trabajando con nosotros como parte del proceso de investigación. Tendremos una sesión sobre culturas hidrocomunes y humanidades ambientales con Lisa Blackmore, que es una de las personas que trabajó, que coordinó junto con Emilio Chapela el seminario de Entre Ríos, que es un poco la cuna donde nació el proyecto de Estelas de Usumacinta. Y después tendremos a algunos biólogos hablando sobre los pantanos de Centla y la reserva de la biosfera allá, como una ecología amenazada y en restauración. Y finalmente, Emilio Chapela hablará sobre presas, hidropodel y control de la naturaleza. Van a ser también 6 sesiones y esperamos que también se inscriban y que pasen la voz a conocidos en la región y en otras partes que podrían interesarle estos temas. Y bueno, pues les doy la bienvenida y ahora dejo mi lugar de ser moderadora y les comparto mi pantalla. Bueno, yo quería empezar un poco este recorrido por el tema de los museos, las colecciones y la restitución con un sitio que fue lo que para mí detonó también un interés en el Usumacinta y en trabajar en un proyecto
sobre las estelas del Usumacinta junto con Emilio y con Eduardo. Y se trata de un museo de sitio, un museo comunitario que se llama el Museo Regional de la Cuenca del Usumacinta, que está en una comunidad que se llama Frontera Corozal, que está en las orillas del Usumacinta. Y si algunos de ustedes conocen la región o han visitado Yaxchilán, pues este es un lugar muy importante porque es el sitio desde donde salen los barcos que llevan a Yaxchilán, administrados por varias cooperativas que trabajan con habitantes de la región. Y bueno, yo visité este museo hace muchísimos años, lo visité en el 2004 cuando estaba yo un poco yendo a San Cristóbal y a la zona de Chiapas, que empezó mi interés en el Usumacinta, en este museo, porque lo visité en el 2004 cuando estaba en Chiapas como parte del aniversario del levantamiento zapatista en San Cristóbal, y de ahí visité Yaxchilán y conocí un poco al azar este museo y me impresionó muchísimo porque lo que vi adentro era una cosa que era bastante poco común en ese momento, y creo que sigue siendo bastante poco común hasta ahora, que eran dos estelas mayas hermosísimas, en bastante buen estado de conservación, en un museo en el lugar de donde fueron halladas. Y esto era, además, estaba acompañado de de toda una historia ilustrada con fotografías. Estas fotos, de hecho, me las facilitó Alejandro Tobalín, que es el arqueólogo que trabajó junto con las autoridades de bienes comunales de Frontera Corozal en ese momento para hacer el museo. Estas estelas habían sido ubicadas por personas que trabajaban en el Chate en la región, y habían contactado por un poco un azar. Estaba la persona a cargo de bienes comunales, que era Pascual Vázquez, estaba como trabajaba como custodio en el INAH, entonces alertó a arqueólogos del hallazgo de la estela que vemos a la izquierda, la que está un poco mejor preservada, que se conoce como la estela uno de Dos Caobas. Dos Caobas es el predio donde se encontró. Y le alertó a los arqueólogos que fueron a investigar, y junto con las autoridades de ese momento, de bienes comunales de Frontera Corozal, se decidió que se quedara esta estela, porque la segunda se descubrió en realidad durante el traslado, cuando ya se fue a sacar la estela de Dos Caobas para llevarla al museo comunitario. Y entonces se construyó este museo especialmente para albergar estas piezas. Y cuando yo lo visité en el 2004, me comentaron las personas que estaban a cargo del museo. Este es uno de los roles que ocupan como parte de los usos y costumbres las autoridades del pueblo. Entonces había un comité a cargo del museo que nos recibieron en ese momento, y me comentaron que hubo toda una negociación con el INAH justo para que se quedaran estas piezas en su lugar. Y en el momento en el que yo lo visité, aquí ya no se ve en estas fotografías porque este museo fue modificado varias veces, pero lo que había en ese momento eran una serie de fotografías que aquí les puedo compartir, que también son del archivo de Alejandro Tobalín, que mostraban cómo se había encontrado la estela y cómo se había trasladado con personas de las comunidades para llevarlo primero al auditorio ejidal, y después se había construido este museo especial para albergarlas. Y bueno, a mí me había impresionado mucho esta historia, que además tenía un cedulario que explicaba toda esta historia en chol y en celtal, que eran las lenguas de las comunidades que viven en la zona, y contaba cómo en 1997 había ocurrido este hallazgo, cómo los arqueólogos habían trabajado de la mano de la comunidad y que se habían quedado estas estelas en la zona. Y esto, de alguna manera, me había resultado muy impresionante porque, como muchos de ustedes saben y ya hemos conversado, muchas de las estelas
del Usumacinta que conocemos y que son importantes en colecciones de museos están no solo en museos en la Ciudad de México o en otras ciudades, sino incluso en el extranjero, ¿no? Aquí les estoy mostrando los dinteles de Yaxchilán, que famosamente Alfred Maudsley se llevó al British Museum después de visitar el sitio a finales del siglo XIX y pues eh, son unas de los monumentos de arte maya más espectaculares y están en el British Museum. De hecho, durante mucho tiempo estuvieron en las bodegas del British Museum y fue hasta los años 90 con un convenio que negoció el presidente Salinas de Gortari con el Museo Británico para que se hiciera una sala dedicada especialmente a México, que se sacaron de las bodegas y están en exhibición hasta la fecha en una sala que hizo Teodoro González de León y que fue curada incluso por el INAH. Entonces, bueno, era muy sorprendente ver el museo en Yaxchilán, en la zona de frontera Corozal, dada esta historia de tanto saqueo, de tanto despojo, no solo de los dinteles y de las estelas, sino también de otros objetos, ¿no? Si pudieron visitar la exposición en las salas del Amparo, vieron este libro. Este es un libro publicado justo por Maudsley, donde está abierto en la página que muestra una fotografía, que es en realidad una fotografía no de una piedra, sino de un molde, de un dintel. El dintel mismo fue sacado por Maudsley al mismo tiempo que sacó los que están en el British Museum, de hecho fue parte de esa misma colección, pero pues por azares del destino había sido prestado a una exposición en el Museo Etnográfico de Berlín justo antes de la Segunda Guerra Mundial y pues en los bombardeos de Berlín se perdió este dintel y lo único que queda ahora de él es este molde y la fotografía del molde. Vamos a regresar a esta historia, pero quería contarles un poco esto para pensar en los procesos también de destrucción que ha implicado el coleccionismo para los museos. Incluso en el British Museum hay una colección también muy grande de moldes. Aquí vemos el proceso a través del cual se hacían estos moldes de yeso. Esto no es en la zona del Usumacinta, pero es la única foto que está en el archivo de Mosley donde vemos este proceso, pero sí sabemos de la existencia de los moldes que se hicieron en el siglo XIX y que ahora están en distintos museos. Es una imagen que saqué en el Museo de Cambridge, donde vemos algunos de estos moldes. Y bueno, el Museo Británico tiene en sus bodegas una cantidad impresionante de moldes de los monumentos que Maudsley sacó de los Usumacinta en el siglo XIX y que ahora son parte de las colecciones que están en el British Museum. De hecho, ahorita hay un proyecto para escanear, aquí les puse el link por si quieren echarle un ojo, para escanear estos moldes porque también se están deteriorando. Muchos están hechos con yeso, otros están hechos con como una especie de mezcla que parece papel maché y pues son también ya de alguna manera antigüedades y están en condiciones delicadas. Entonces se hizo un proyecto junto con Google Arts and Culture para escanear en 3D todos estos moldes y que puedan preservarse a través de las tecnologías eh, más actuales y que puedan ser también todavía objetos de estudio, además de los moldes mismos que están resguardados en el British Museum. Pero bueno, el caso del siglo XIX con Maudsley no es único. Aquí les quiero mostrar otro caso de una estela también muy famosa, que es la estela 6 de Piedras Negras. La vemos del lado izquierdo ya instalada en un museo en Filadelfia, en el Museo Arqueológico de la Universidad de Pensilvania, donde fue trasladada en los años 30 después de un proyecto de investigación de muy larga envergadura. Estuvieron casi 10 años trabajando en la región los arqueólogos del Museo de la Universidad de Pensilvania.
en colaboración a veces con la Fundación Carnegie. Y bueno, extrajeron de Piedras Negras, que es un sitio que está del lado guatemalteco del río, no tan lejos de Bonampak, pero del lado guatemalteco, una cantidad también muy impresionante de estelas. Y bueno, el monumento que les muestro del lado derecho es una réplica de esta estela que está en la parte de los jardines del Museo de Antropología, para quienes conocen estos espacios. Y bueno, me pareció muy interesante contraponer un poco el caso de Frontera Corozal con estas historias que estaban del siglo XX, estos de los años 30. Acá tenemos a los arqueólogos de la Universidad de Pensilvania extrayendo las estelas de Usumacinta, de Piedras Negras. Y bueno, podemos ver muchas de las tecnologías que se usaban para lograr esto, la construcción de cajas de madera utilizando palos y troncos de la misma selva para poderlos rodar y trasladar a través del río. Y bueno, estas son unas imágenes muy impresionantes que forman parte ahora de los archivos de la Universidad de Pensilvania, del Museo de Arqueología, que nos las facilitaron para la exposición y son parte de uno de los videos que está en la sala. Pero bueno, vemos este proceso de extracción, ¿no? Y de despojo de los sitios, todo para llevar a los museos. Las estelas que estuvieron en Filadelfia fueron repatriadas a Guatemala en 1947 tras una serie de acuerdos. En realidad nunca, la idea no era que se iban a quedar en Filadelfia, sino que iban a ser expuestas. Muchas de ellas fueron expuestas en la Feria Mundial de Chicago de 1933. Otras estuvieron en el museo hasta el 47, que fueron regresadas a Guatemala mediante un convenio con el gobierno guatemalteco y la universidad, y están ahora, se pueden visitar, se pueden conocer en el Museo Nacional de Arqueología en la ciudad de Guatemala. De las estelas que se llevó la Universidad de Pensilvania, solamente una se quedó en Filadelfia, que es la estela 14. Y también se quedó una de las patas de un altar. Son los únicos dos objetos que permanecen en Filadelfia. Quería también contrastar estos ejemplos que son pues del Museo Británico o del Museo de Filadelfia, ¿no? Que son museos, digamos, de países extranjeros, de grandes potencias coloniales de alguna manera o imperialistas, con casos que son también complejos en México y que tienen que ver con la extracción de monumentos por parte del Estado mexicano, para llenar museos regionales, sobre todo el Museo Nacional de Antropología. Es un caso que contamos un poco en la exposición de estelas de Usumacinta. En 1962 y 63, cuando se estaba haciendo el Museo de Antropología en Chapultepec, los coordinadores a cargo de las salas y de la curaduría de las salas se dieron cuenta que realmente había muy pocos objetos de muchas partes del país que no estaban tan representadas, en particular el área maya y sobre todo la zona del Usumacinta. Entonces, para hacer el Museo de Antropología, se comisionaron a arqueólogos para que vayan a visitar sitios en Campeche, en Quintana Roo, en Yucatán, y en Chiapas, y en Tabasco también, para ubicar posibles monumentos para llenar las salas de antropología. Como los que conocen el espacio saben, es inmenso. Entonces, llenar estas salas no era cualquier cosa. Y dio la casualidad que Yaxchilán, como era un sitio que realmente estaba bastante aislado, y era de difícil acceso, hasta la fecha, incluso hoy en día, el único modo de acceder a Yaxchilán es por barco, por lancha. Entonces, muchos de los monumentos que estaban en este sitio estaban todavía en bastante buen estado y erguidos, algunos incluso en sus bases. Entonces, cuando se construyó el Museo de Antropología, los encargados decidieron trasladar 20 estelas de Yaxchilán al Museo de Antropología y varias de ellas están ahora en la sala Maya, las pueden ir a ver ahí. Una de ellas, que se volvió
protagonista de la sala de la Reina del Museo Amparo, donde tenemos como parte de la exposición de estelas de Usumacinta. No es en realidad la estela que vemos en el fondo, que es una estela que es parte, que también es de Usumacinta y probablemente de la zona de Piedras Negras o de alguna de las ciudades muy cercanas por su estilo, y es parte de la colección del Amparo. Son más bien las vitrinas en los costados y la caja de madera que aluden a la historia de una estela que es una de las protagonistas de la exposición, que se conoce como la estela 11 de Yaxchilán. Aquí la pueden ver en sus dos lados. Estas son fotografías que le sacó el explorador Theobald Mahler a finales del siglo XIX cuando visitó el sitio. Y aquí podemos ver los dos lados. Esta estela famosamente no llegó al Museo de Antropología porque pesaba demasiado. Cuando la bajaron del sitio y la llevaron en barco hasta la pista de aterrizaje donde se la iban a llevar junto con las otras 19, el piloto del avión, de la avioneta, no quiso llevarla diciendo que era demasiado pesada y que seguramente causaría un accidente. Entonces esta estela se quedó abandonada a un costado a una orilla del río, donde Gertrudis Duby la encontró unos meses después y ella gestionó todo un proceso para regresarla al sitio de Yaxchilán, básicamente subiéndola a unos cayucos y llevándola un poco con sus propios medios hasta el sitio de Yaxchilán, donde la dejó en una parte en la plaza principal, alejada un poco de donde está el cauce del río para que no se dañara, pero con la esperanza de que alguien la iba a volver a poner en su lugar en la parte más alta del sitio, que era inaccesible para ella. Y bueno, hasta la fecha la estela sigue en este lugar. La pueden visitar si es que van a Yaxchilán y solamente se puede ver ahora una de sus caras porque la otra está pegada al piso y de hecho no sabemos cuál es su estado de conservación. Hay distintas versiones. He hablado con arqueólogos y con restauradores. Unos dicen que está muy bien preservada y otros dicen que está completamente destruida. Lo que sí sabemos, o por lo menos Gertrudis Duby detalló en sus diarios, es que las señoras y los que trabajaban en los campos madereros que estaban, el lugar donde estaba la pista de aterrizaje estaba ahí porque era parte de la extracción de la madera y del chicle de la zona, usaban la estela para lavar la ropa en el río y esto era algo que, pues para Duby, era algo para alertar a las autoridades porque se estaba destruyendo el monumento. Y bueno, en el archivo que tiene Gertrudis Duby en Nabolom, en San Cristóbal, el catálogo con el que ella guardó todas las fotografías del proceso de trasladar la estela para regresarla a Yaxchilán, eh, ella le pone expedición Yaxchilán, rescate de estela llevada al río por saqueadores. Y bueno, yo no sé, nunca supe si es porque ella pensaba que eran saqueadores que la habían llevado o si era un gesto irónico, un poco hablando de Lina como saqueadores, pero me pareció interesante pensar en una especie de saqueo de Estado, ¿no? De esta estela que fue restituida a su lugar por esta fotógrafa, periodista suiza que dedicó gran parte de su vida al estudio de la zona de Yaxchilán y la selva lacandona. Y bueno, en este mismo sitio hay otras estelas. Esta la pudieron ver en mis fotografías de la Sala Maya. Es una de las piezas, digamos, centrales. Y esta estela fue parte también de los monumentos que se llevaron al Museo de Antropología en el 64. Sin embargo, la parte de abajo no había sido trasladada. Y me contó el curador de la sala que en los años 80, es decir, 20 años después de que se llevaron la parte de arriba, él ubicó junto con el arqueólogo García Moll este fragmento que se había quedado en una de las casas de la antigua maderería ahí en Agua Azul, el mismo lugar donde había sido abandonada la Estela 11 y que él básicamente agarró la pieza y la llevó a la Ciudad de México para reintegrarla
Esta es la estela 18 de Yaxchilán y ahora están ya los dos fragmentos juntos, pero bueno, se ve la diferencia de pigmentación de la parte baja y de la parte alta que fueron reunidas. En este mismo momento, es decir, en los años 80, hubo otro proyecto de restitución que son estelas de réplicas que fueron hechas de fibra de vidrio. Las mandó a hacer Elina para ponerlas en el sitio de Yaxchilán para sustituir las que estaban no solo en las colecciones del Museo de Antropología, sino algunas de las que estaban en colecciones en otras partes del mundo, en particular las que están en el Museo Británico. Sin embargo, lo que me contaron es que eran de bastante mala calidad y en el sitio se veían muy mal, entonces se decidieron donar al Museo Comunitario, el mismo con el que empecé esta charla, el Museo de Frontera Corozal, donde las pudimos fotografiar cuando visitamos el sitio. Ahora, han habido otros procesos de destrucción y de saqueo que me interesaba también comentar ahora con ustedes, que tienen que ver con el Estado, aunque no estuvieron a cargo directamente de Lina. Este es el famoso Monumento 6 de Tortuguero, que seguramente conocen porque es el donde se supone que se anuncia el fin del mundo en el 2012. Este fue muy famoso en el 2012 cuando se pensaba en esta profecía maya, ¿no? Y este es un monumento que está ahora, bueno, dos de los fragmentos están, bueno, un fragmento está en Villahermosa y dos fragmentos están en una colección privada en Boston. Y el fragmento que les muestro a la izquierda está en el Museo Metropolitano de Nueva York y hay un fragmento que está perdido, ¿no? Que es el que vemos en la parte de arriba pintado, ¿no? Este monumento fue parte de un proceso de destrucción del sitio de Tortuguero que ocurrió en los años 50, no a cargo de Lina, sino de Ferrocarril del Sureste, que cuando se construyeron las vías para que pueda pasar por ahí, se destruyó el sitio y a partir de ahí también salieron muchos monumentos, entre ellos bueno, los pedazos de este. Y bueno, pasamos a hablar un poco del tema de las repatriaciones. Ahorita, como saben, estamos con una campaña muy fuerte de parte del gobierno desde el sexenio pasado y también en este sexenio que se llama Mi Patrimonio No Se Vende, donde han habido casos realmente pues muy importantes de restitución y otros pues tal vez no sé si muy importantes, pero por lo menos de muchísimas piezas. La mayoría de ellas han sido regresadas a los consulados, sobre todo en Estados Unidos. Gran parte de las restituciones han venido de Estados Unidos, aunque han habido también de otros países. Y han sido donaciones voluntarias de personas que o de repente heredan una colección y no saben qué hacer con ella, o quieren que se regresen las cosas a México, pero realmente no ha habido un proyecto de repatriación a nivel más institucional, ¿no? De trabajo con museos. Quizás el caso más importante de restitución que se logró es el monumento que vemos del lado izquierdo, que es un monumento que le dicen el portal al inframundo. También se conoce como monumento de Chalcatzingo. Y este fue regresado a México hace unos años y primero se exhibió en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, en Morelos, y ahora ya se regresó a un espacio en un museo de sitio en Mero Chalcatzingo. Y bueno, este caso ha sido muy sonado porque en parte ha habido una campaña de parte del gobierno de hablar de las restituciones. Y ciertamente han sido pues eventos bastante notorios e importantes, pero que también no son las primeras veces que han habido este tipo de repatriaciones. De hecho, una de las primeras repatriaciones de un monumento de la zona de Usumacinta, del conocido tablero de la Cruz de Palenque,
Este es quizás uno de los monumentos más importantes, más famosos, más fotografiados, más conocidos de la zona de Usumacinta. Están ahora los tres paneles que les estoy mostrando en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, no han estado juntos siempre. En realidad tenemos un primer fragmento, que es este del lado derecho, que salió de la cuenca del Usumacinta en 1842 para ser integrado a las colecciones del Instituto Smithsoniano. Bueno, cuando se volvió el Instituto Smithsoniano en los 1850, pero este panel fue extraído de la zona por el río y también a cargo de el que era en ese entonces el cónsul de Estados Unidos en la isla de Jaina, que mandó esto a Washington y permaneció en Washington hasta 1910, que fue restituido a México por Porfirio Díaz. Y bueno, este es uno de los paneles que salió. Este otro panel estaba en la Ciudad de México, en las colecciones del Museo Nacional. Aquí les estoy mostrando una foto que le sacó Désiré Charnay. También si pudieron visitar la exposición de Estelas de Usumacinta van a reconocer la letra porque están 5 fotografías de Charnay de sus viajes a Usumacinta y en particular de Yaxchilán. Esta es una fotografía que sacó del panel central que estaba en el Usumacinta, en Palenque. Aquí lo vemos en situ y este se integró a las colecciones del Museo Nacional en la Ciudad de México en 1883. Y el tercero de los paneles tampoco estaba realmente en el lugar donde fue erguido por los habitantes de Palenque en el clásico, sino que se encontraba abandonado cerca de un arroyo. Esta es una fotografía de Maudsley, no lejos del sitio en Palenque, pero no exactamente en su lugar. Se piensa que tal vez algún saqueador o alguna persona lo estaba tratando de sacar y lo dejaron abandonado. Y fue una expedición a cargo de Leopoldo Batres en 1909 que recupera este panel y también lo trae a la Ciudad de México. Entonces fue realmente durante el gobierno de Porfirio Díaz, en especial con vistas al centenario que se celebraba en 1910 y el Congreso de Americanistas que iba a reunir a todos los estudiosos de la historia antigua de México, que se reunieron por primera vez estos paneles. Y no se reunieron en el sitio de Palenque, sino en la Ciudad de México, en el Museo Nacional, y se trasladaron al Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec en el 64, donde pues siguen en exhibición en la sala Maya. Hay casos también del lado guatemalteco del río que me parecía interesante resaltar y platicarles. Estas son dos estelas de un sitio que se llama Machaquilá, que es un sitio que por lo menos, bueno, fue hallado por dos hermanos costarricenses que estaban trabajando con la Union Oil Company en Guatemala, en una región bastante remota del Petén y que alertaron de su hallazgo de la estela que vemos del lado izquierdo, que es la estela 2, a arqueólogos, entre ellos Ian Graham, que era un arqueólogo que estaba trabajando en el Peabody en la Universidad de Harvard. Y él supo de este hallazgo porque le compartieron una fotografía de una piedra tallada de este sitio que estaba siendo utilizada como atrapapuertas. Y entonces supo de este sitio y fue y documentó y dibujó. Aquí podemos ver el dibujo que hizo Ian Graham de la Estela 5. Fotografió y dibujó los monumentos en situ en los años 50 y 20 años más tarde, en 1971, un profesor de la Universidad de Florida le avisó que había visto la estela número 2, la que vemos del lado izquierdo, a la venta en una galería en Florida. Ian Graham investiga esta situación y se entera que la estela había sido fragmentada en varios pedazos
y había sido llevada a Belice por personas vinculadas a la industria maderera en la zona del Petén y que se la habían llevado a Belice y la habían escondido como parte de cargamentos de camarón que iban hacia Miami y habían salido en unas cajas que decían efectos personales. Ian Graham se dedicaba mucho, era como una especie de arqueólogo detective y estaba pues muy interesado en parar el tráfico ilícito de monumentos del área maya. Entonces, pues hacía cosas desde disfrazarse él para tratar de engañar a los dealers que estaban vendiendo estas cosas, hasta convencer a gente que lo hiciera, amigos suyos para que posaran como que eran compradores y a través de eso poder cachar a los traficantes. Y fue el caso de la Estela 2 justamente, que una amiga suya se posó como compradora potencial y pudo ver esta estela en el garaje de un coleccionista y de un galerista anticuario en Los Ángeles. La estela dio muchas vueltas. Graham, entre sus investigaciones, averiguó que primero llegó de Miami, se la llevaron en una camioneta Oldsmobile a Nueva York y que mientras estaban tratando de convencer a un galerista y a gente del Museo de Brooklyn si querían comprar la estela, estacionaron mal la camioneta y se la llevaron al corralón y sorprendentemente pudieron recuperar la camioneta y nadie se fijó lo que traía en la cajuela. Pero Graham cuenta todas estas historias de una forma que parece así como novela de detectives. Les recomiendo mucho leer las memorias de Ian Graham, que tiene además una gran pluma y escribió todas estas historias. Pero digamos, estas dos, la Estela 2 fue la primera que fue ubicada a través de Graham, que alertó a la FBI. Y en ese proceso también se encontró, mirando los archivos y los documentos que tenía el coleccionista, bueno, el anticuario que estaba tratando de venderla, se pudo ubicar también la otra estela que está del lado derecho, la estela 5. También había sido mucho más dañada en el proceso de traslado, había sido fragmentada en 25 pedazos, pero bueno, se pudieron unir y las dos fueron repatriadas a Guatemala y se pueden conocer en el Museo de Ciudad de Guatemala. Estos son casos, digamos, de segunda mitad del siglo XX. Y quería también compartir con ustedes unos casos más recientes de restituciones y en particular de repatriaciones, en casos que tienen que ver con un sitio que está también bastante cerca de Piedras Negras, pero del lado mexicano del río Sumacinta. Se trata de un sitio que se llama La Mar, que sabemos que fue también bastante importante. Hoy en día no está abierto al público y no está enteramente explorado, pero hasta finales del siglo XIX se pudieron documentar muchos monumentos en este lugar. Entre ellos, una estela que se llama la Estela 2 de la Mar, que fue rota en varios pedazos y el pedazo que vemos del lado derecho fue repatriado por la Universidad de Yale al gobierno de México en 2019. Se sabe que fue adquirido en 1966 por un coleccionista que vivía en Indiana, en Estados Unidos. No se sabe muy bien cómo llegó ahí. Seguramente hay sospechas de distintas gentes que han estado participando en este seminario, pero este pedazo fue repatriado a México como parte del proyecto de repatriaciones que se expuso en la exposición de la Grandeza de México, que se presentó en el Museo de Antropología y en la CEP en el 2019. Y se expuso junto con otra estela del mismo sitio, de la Mar. Esta es la estela 3 de la Mar. Esta estela llegó a Estados Unidos también en algún momento, probablemente en los años 60, y fue adquirida por coleccionistas en los años 80, y fue prestada un poco a perpetuidad al Museo del Condado de Los Ángeles, al ACMA, donde estuvo en exposición realmente hasta hace muy poco. Aquí pueden ver
la estela en LACMA y con la museografía actual. Y se repatrió como parte de una iniciativa para que estas piezas regresaran, no necesariamente a la Ciudad de México y al Museo Nacional de Antropología, sino a Chiapas. La idea era que estuvieran en el museo, en el Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, pues esta estela la pueden conocer ahora en el segundo piso de las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Y bueno, quiero mostrar un poco esta foto, pues para hablar también de qué quieren decir, ¿no? O estos proyectos de repatriación o para qué son. Aquí tenemos tres objetos que fueron juntados en las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Los que conocen ese espacio saben que en la parte de abajo está la parte, digamos, de la arqueología y en la parte de arriba son las colecciones más bien ligadas a la etnografía. Sin embargo, se han hecho muchos cruces entre las colecciones antiguas y las colecciones más modernas y contemporáneas para mostrar ciertas continuidades y ciertas relaciones entre los objetos que figuran en ambos pisos. Y es el caso de esta sala en particular que está dedicada al tema de la escritura. Entonces, estos objetos están expuestos como ejemplos de la riqueza de la escritura maya y vemos que son tres monumentos que tienen glifos. Del lado derecho, el que está viendo la señora con mucha atención, es en realidad una réplica de la estela, bueno, el monumento 6 de Tortuguero, del cual ya les platiqué. Este fue destruido, bueno, el sitio fue destruido cuando se construyó el ferrocarril del sureste y el monumento se encuentra en distintos pedazos, en distintas colecciones. Y aquí en la réplica pues se juntaron todos los pedazos para mostrarlo íntegro. En la vitrina está un objeto que nos hubiera encantado que fuera parte de la exposición de estelas de Usumacinta, pero no logramos el préstamo. Es el molde que hizo Maudsley del dintel 56, que está en el libro que les mostré al principio de la plática. Y este es el molde original que se hizo a finales del siglo XIX y que era parte de un conjunto de tres moldes que se realizaron de este dintel. El dintel, como les comenté, se destruyó durante los bombardeos de Berlín en los años 40 y solo sobreviven entonces los moldes, que son unas especies de objetos fantasma, porque pues ya no existe, digamos, el original. Y hay uno que se quedó en el Museo de Berlín, hay otro que está en el Museo de Londres y está este que estuvo en las colecciones del Museo de Berlín, pero que se regresó a México hace unos años y estuvo durante mucho tiempo en las bodegas del Museo de Antropología sin tener mucho interés por ser justamente un objeto que no era una pieza original, aunque bueno, uno podría pensar que un molde también es un original de algún modo. Y tenemos en el fondo la estela de la mar, la estela que fue repatriada del ACMA y pues como ven no está en el Museo Regional de Tuxtla, sino en el Museo de Antropología. Y pues algo que por lo menos a mí me parece pues una falta de oportunidad de alguna forma es que pues ninguno de estos objetos tienen una cédula que explique qué son, si son réplicas, si son moldes, si son repatriaciones. Entonces, pues yo quería un poco subrayar que hay un contraste entre esta política de mi patrimonio no se vende y de las noticias que salen a cada rato de las repatriaciones y el destino de muchos de estos objetos que pues ni siquiera que el público no se entera que fueron repatriados o en qué condiciones o cómo llegaron a estos lugares o como en el caso del molde del dintel o de la pieza de Tortuguero, que no se cuenta tampoco sus historias, ¿no? Y bueno, se repatrió un objeto, una estela de Usumacinta, es el caso más reciente de repatriación. Y creo que se acaba de hacer público, pero bueno, aquí todavía está en la caja en la que fue restituida. Es un panel que se restituyó del Usumacinta y bueno, pues falta saber dónde va a acabar.
Desgraciadamente, muchas de las repatriaciones que se han hecho acaban en las bodegas de Lina o, como vieron en el caso del ACMA, pues sin necesariamente tener una cédula o algún contexto que explique cómo fueron repatriados o por qué. Incluso algunas de las estelas y de los monumentos de los cuales ya les hablé en este curso, pues no hay ninguna información que acompañe su exposición. Por ejemplo, la repatriación que se hizo del panel del Smithsonian, del panel de la Cruz de Palenque, de uno de los lados. No hay nada que le diga al público esta historia. En el portal del Museo de Antropología de repente sí se pueden encontrar algunas de estas historias, es el caso de ese, pero digamos, si uno lo visita en sala, no se dice nada, ¿no? Tampoco hay este contexto para muchos más de los objetos que han sido regresados a México y que sí están en salas de exposición. Entonces, pues espero que les haya interesado saber un poco más de las historias detrás de cómo llegaron algunos de estos objetos a México después de muchos trayectos y también pues dónde podrían ir, ¿no? A mí me parece que muchos de los políticas, digamos, de repatriación contemplan una negociación entre estados, ¿no? El gobierno de México con el gobierno de otro país o de repente con una institución. Y eso ha hecho que muchos de los objetos y de los monumentos que se regresan no regresan a sus lugares originales, ¿no? No regresan a los sitios, ni tampoco a los museos comunitarios, ni a los museos regionales, sino que se quedan en la Ciudad de México, la mayoría, incluso pocos de ellos llegan a ser exhibidos o se exhiben durante un tiempo como pieza del mes o algo así, y después acaban en una bodega o desapareciendo también en alguna oficina de Lina. Entonces, pues creo que también sería interesante pensar que algunos de estos objetos y de estos monumentos podrían ser restituidos, un poco como la Estela 11 que tanto nos cautivó en el caso de Gertrudis Duby, que la llevó de regreso a su sitio, pues que estas repatriaciones también puedan encontrar su camino de regreso a casa.